Muy bien, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes a todos. Quiero darles a cada uno de ustedes la bienvenida como director de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Jaén, porque hoy es un día importante para nosotros, dado que acogemos el quinto ciclo Salvador Santoro, que lleva el título Entre teclas y capotes, el duende de Chico Pérez. En este acto, sin duda, que merecía esta buena acogida que agradecemos en la económica, van a intervenir Juan de Dios Gómez Jiménez, que es presidente del Círculo Taurino Cultural de Jaén. Va a intervenir también, y de hecho están aquí solos ante el peligro, José Luis Marín Bale, periodista, abogado y alumno mío que lo fue, sobrevivió a mí. Y luego también, por supuesto, el gran músico, pianista Chico Pérez, al cual agradezco su visita a la económica. Esta es tu casa. Así que sin más, insisto, bienvenidos todos y vamos a disfrutar de esta tarde de tono taurino. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad que es una alegría ver este salón así, con tanta cara conocida y amigos. Bienvenidos a esta cita del quinto ciclo Salvador Santoro. Hoy nos ocupa un coloquio, como ha dicho José Ángel, que se titula Entre teclas y capotes, el duende de Chico Pérez. Pero antes de que nos metamos en faena, quiero dar las gracias de corazón a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por acogernos. Muchas gracias a esta casa que es el refugio de nuestra cultura por abrirnos las puertas de par en par. Y por supuesto un agradecimiento muy especial a Juan Arévalo, que se ha excusado, no está aquí hoy, pero le damos las gracias por cedernos su espacio y por apostar por este ciclo. Para quienes no tuvieron la suerte de conocer a Salvador Santoro, os diré que este ciclo no es un simple homenaje, es un acto de justicia. Salvador no solo era un referente como aficionado, fue uno de los socios fundadores del Círculo Cultural Taurino de Jaén, fue socio de esta casa. Pero era sobre todo un hombre de una curiosidad infinita, un hombre que destilaba sabiduría en cada conversación, ya fuera hablando de toros, de libros, de música o de la vida misma. Tenía esa elegancia de los antiguos, esa forma de hablar pausada y llena de sabiduría. Recordarlo hoy aquí es celebrar ese Jaén culto y apasionado que él tanto defendió. Salvador sabía que el arte no tiene compartimentos estancos, y estoy convencido de que hoy disfrutaría muchísimo viendo aquí sentado a un músico del nivel de Chico. Y ahora vamos a lo que nos ha traído hoy aquí, que es un auténtico lujo. Tenemos con nosotros a Chico Pérez, que es un destacado pianista y compositor jiennense, reconocido como una de las figuras más relevantes y con mayor proyección del panorama musical español actual. Formado en una familia de músicos, subió a los escenarios por primera vez a los 6 años y obtuvo su titulación superior de piano en el Conservatorio de Música Superior de Música de Jaén en 2016. Chico es uno de los artistas más brillantes que ha dado nuestra tierra en las últimas décadas, lo que hace que los jaeneros nos sintamos especialmente orgullosos. Te hemos visto crecer hasta convertirte en el pianista que está revolucionando la música actual. Lo tuyo no solo es técnica, es magia. Ese piano que de pronto suena a flamenco, luego a jazz y de repente te lleva al blues. Que alguien que ha pillado el Royal Albert Hall o que ha dirigido el Rey León esté hoy aquí con nosotros dice mucho de tu generosidad. Su carrera es de vértigo y a pesar de su juventud atesora una larga trayectoria acumulando premios de gran prestigio como el Premio Especial al Mejor Artista Nobel en los Premios de la Música Independiente o el Premio al Mejor Artista por el Instituto de Radiotelevisión Española, Premio La Silla Flamenca en 2024, Premio Especial Joven Jiennense del Año, por citar algunos, destacando recientemente la Bandera de Andalucía en las Artes 2026, otorgada por su capacidad para impulsar la identidad cultural de la provincia con un estilo innovador.
Su música ha traspasado fronteras, llevándolo a colgar el cartel de No hay billetes en escenarios de todo el continente y festivales como la Bienal de Flamenco de Sevilla, el Festival de Jazz de Luxemburgo o el Miami Center. Asimismo, ha sido invitado por instituciones como la Universidad de Oxford. Pérez es considerado uno de los máximos exponentes del nuevo jazz flamenco. Su estilo se caracteriza por ser único y versátil, logrando una fusión orgánica entre el flamenco, el jazz y la música clásica. La crítica especializada lo ha calificado como el heredero de los tronos de figuras como Dorantes y Chano Domínguez, destacando su capacidad para convertir el piano en anfitrión de los hondos. Su carrera discográfica ha sido avalada tanto por el público como por la crítica nacional e internacional. Cuenta con 3 álbumes de estudio: Gruserías, Continente 27 y Sarao. Sus trabajos han sido nominados a los premios de la música y elegidos entre los mejores discos del año por el diario El País. Ha compuesto bandas sonoras para largometrajes y cortometrajes como La vida en una gota, Al alba y Corazón de porcelana. Además, fue el autor de la banda sonora de la campaña institucional del Día de Andalucía 2025. Fue pianista principal, director y profesor de la Escuela del Musical El Rey León en Madrid hasta 2021. Los castillos de la Guardia y Santa Catarina de Jaén, el patio del Salón Mudéjar o la mismísima catedral han sido escenarios de lujo en donde hemos tenido la suerte de disfrutar de conciertos de Chico, en los que además de su música nos ha mostrado su cara más humana y solidaria. Pero hoy, además de ese músico, queremos descubrir a otra persona. Como parte de su identidad artística, Chico Pérez es un fiel seguidor de la tauromaquia. Queremos conocer a ese chico que guarda una profunda afición taurina, que entiende el ritmo del capote igual que el de las teclas de su piano y que sabe que, en el fondo, una faena bien rematada tiene la misma verdad que una composición que te llega al alma. Chico, es un orgullo tenerte en casa. Y para que la charla fluya como el agua por el callejón y sacar a la luz toda esa vivencia de paseos por la Alameda, contamos con la maestría de José Luis Marín Bale, abogado, sí, pero sobre todo un comunicador de raza, una de las voces más autorizadas de la crítica taurina y un enamorado de nuestras tradiciones. Nadie mejor que él para conducir esta charla entre dos amigos que hoy se sientan a hablar de lo que más les apasiona, los toros y la música. No os robo un segundo más, porque los protagonistas son ellos, preparados para disfrutar de un rato de vivencia, de mucho arte, y efectivamente el piano no está en el escenario como elemento decorativo. Tendremos el honor de que Chico nos deleite con alguna interpretación que seguro que nos hará suspirar. Chico, José Luis, el escenario es vuestro, disfrutad y hacernos disfrutar. Vale, ya está encendido, ¿no? Perfecto, pues muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por su asistencia, muchas gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por acogernos, siempre es un placer venir a esta institución, muchas veces desde ese patio de butacas, para presenciar y disfrutar de lo que esta institución ofrece a la ciudad de Jaén, y hoy desde otra perspectiva. Hoy estamos nosotros precisamente desde la Barrera. Este ciclo taurino del Círculo Cultural Taurino de Jaén cumple 5 ediciones en homenaje a Salvador Santoro, un aficionado plural, un aficionado activo, socio de esta entidad, que seguro hubiera disfrutado en este día, aquí, pero también en esta semana en la que Jaén se pone en el mapa mundial musical a través de nuestro prestigioso festival del Premio Jaén de Piano, ese premio que lleva el nombre de nuestra ciudad y de nuestra provincia desde hace muchas décadas por todo el mundo y que hace que precisamente esta semana Jaén sea epicentro de pianos y pianistas. Y así nos lo demuestran nuestras calles cuando estamos viendo en estos días esos acentos foráneos que vienen aquí atraídos por la música. Y qué bonito que una ciudad, una tierra que apostó por el piano hace tantísimo tiempo, al cabo del tiempo precisamente, haya conseguido dar un pianista de la envergadura de quien se anuncia en los carteles Chico Pérez, pero que tiene nada más que de Chico el nombre con el que en su familia le conocen, porque, como bien ha apuntado Juan de, aquí se esconde un talento musical enorme, una categoría humana muy grande y un gran aficionado a los toros.
Hoy, precisamente, eso es lo que nos trae, lo que te ha traído de nuevo a tu tierra, chico, para hablar de una parcela que muchos no conocerán, una vertiente de tu vida más íntima que está ahí, pero que te hace muy feliz. Y es que la tauromaquia ocupa un lugar bastante importante dentro de tu vida. Bienvenido a casa, bienvenido a Jaén. Y además hoy no hace el pasillo desmontelado porque no eres nuevo en esta plaza. Bueno, buenas tardes, un placer para mí estar aquí con todos vosotros, gracias a toda la gente que ha venido y un placer, muchísimas gracias al presidente por sus palabras tan cariñosas y muy bien enlazadas y por supuesto a ti, José Luis, de la Económica. Bueno, tenía muchas ganas, ¿no?, del día de hoy porque es diferente, es verdad que siempre tengo el apoyo de mi querido piano cerca y hoy todo va a ser la palabra, ¿no? Aunque bueno, seguramente daremos algún detalle, pero tenía muchas ganas, ¿no? Porque a José Luis lo conozco de hace mucho tiempo, es una persona que le tengo mucho cariño, siempre ha estado cerca, ¿no? Ha estado, sabes que está ahí, que te apoya desde sus palabras, desde su escrito, desde su columna, desde su programa y desde su cariño y amistad, ¿no? Y tenía ganas por eso, ¿no? Porque sé que no es una entrevista ni mucho menos, sino que va a ser una charla, un encuentro, un disfrutar. De hablar de arte, de hablar de música, de hablar de todo, de hablar de lo que se nos ponga sobre la mesa, ¿no? Así que espero que lo disfrutéis y por supuesto que pasemos un buen rato juntos. Y decíamos, aquí tenemos hoy un capote que es la conexión directa con el tema que nos trae y que, como decía, forma una parte importante de tu vida, de tu día a día, aunque todos conozcamos al chico músico, pero como digo, eres aficionado a los toros. De hecho, me da envidia porque estuviste allí en la maestranza, yo no. Y como decía, la tauromaquia ocupa un lugar importante en tu vida. Sí, la verdad que bueno, lo primero que me trae el recuerdo a la cabeza es con mi padre, ¿no? A la plaza. Lo hablábamos antes, ¿no? No sé si primero fue la de Linares que la de Jaén. Probablemente sería la de Jaén, pero bueno, recuerdo, ¿no? El ir esos agostos allí a Linares a ver los toros y tenerlo siempre como desde pequeño, como algo muy natural, como algo, una tradición que fui aprendiendo muy poco a poco y que desde el principio fui disfrutando, ¿no? Creo que son de esas tradiciones que tenemos que se integran en tu personalidad, en tu manera de vivir, en tu manera de sentir y de hacer, porque así siento yo el toreo, así siento yo el toro y bueno, siempre lo he tenido en mi vida, ¿no? Es verdad que por motivos laborales muchas veces no siempre puede ir uno tanto como le gustaría a la plaza, pero bueno, siempre intento seguirlo de alguna manera y estar cerca, ¿no?, de todo lo que va pasando. ¿Y sabrías situar cuál es tu recuerdo taurino más remoto? El que se te viene a la memoria. Pues te diría ese, yo creo, ¿no? En la Plaza de Toros de Linares, no te sé decir ahora mismo el torero, probablemente Enrique Ponce, pero no te sé. Te recuerdo eso, ¿no? De pequeño, de ir allí, de pasar mucha calor y de disfrutar, ¿no? De una buena corrida de toro. Hay algo que sorprenderá, pero tú tuviste un acercamiento muy directo a la Escuela Taurina de Jaén en una etapa de tu vida. Evidentemente eres pianista, con lo cual... Ya no me he dedicado. No te has dedicado, no te hemos visto con un capote de una muleta vestido de luces, pero sí es cierto que tuviste ese acercamiento y sí me gustaría que nos contase... ¿Qué pozo dejó en tu vida? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Y qué pasó ahí para que no hayas continuado por ese camino tan duro, tan sacrificado, tan bonito? Lo que pasó es muy fácil. Es que tengo más miedo que un... pero bueno, yo recuerdo que sí, era una época que pues tendría 12 años, creo, unos 12, 13 años quizás, más o menos, 11, 12. Y bueno... cuando los ves desde la barrera y los ves en casa, en los vídeos, en la tele y todo, pues bueno, la verdad que me recuerdo que por las tardes me ponía los vídeos de Morante, me ponía vídeos de... Y dije, papá, yo quiero ser torero, bueno, yo quiero probarlo, ¿no? Dice, pues vete a la escuela, está allí Florentino, el maestro Florentino, y íbamos por las tardes y siempre lo primero que llegábamos era que nos ponía a correr a dar vueltas alrededor de la plaza. Y yo decía, pero ¿para qué hay que correr? Si esto... Yo es que no entendía nada, ¿no? Hay que quedarse quieto. Claro. Como dicen, ¿no? Las prisas para los delincuentes y los malos toreros.
Digo, pero bueno, entonces pues yo iba por las tardes y bueno, siguió al finatorio de salón, en fin, lo que hacíamos en la escuela, ¿no? Y bueno, compartía esa afición con amigos, con otros jóvenes de Jaén que íbamos allí, que bueno, yo creo que eran tardes que disfrutábamos, ¿no? Que nos sacaban de nuestro día a día, como una actividad más, como una actividad extraescolar más, igual que el que va al fútbol, el que va a cualquier cosa, que yo también iba al fútbol en ese caso, otra afición que también tuve que dejar porque mi padre también me decía que a eso tampoco me podía dedicar. Y bueno, llegó un punto que bueno, mi padre siempre ha trabajado en el colegio de veterinarios, con el cual yo creo que a mi familia, ¿no?, le une un gran cariño, ¿no?, y una gran historia. Hemos crecido en esos salones, hemos crecido en esa sede. Para nosotros sigue y siempre será nuestra casa, y claro, pues tenía cierta facilidad en el sentido de contacto, ¿no? Y al final decía, ¿tú quieres torear? Recuerdo que por aquel entonces era el presidente Antonio Gallego del colegio. Y dijo, sí, hombre, si chico quiere torear ahora mismo, lo llevamos a un tentadero. Y fui a un tentadero a la Carolina, en Orellana. Yo fui con más miedo que otra cosa. Y no recuerdo qué torero era, no sé si mi padre se acuerda, creo que no. No recuerdo, que era de Madrid, yo era muy joven, y me dijo, tú chico, tú no te preocupes, que la vaquilla que yo vea aquí está para ti, esa. Yo cada vez que salía una, yo las veía todas peor que la anterior. Yo eso no le veía. Y la que veo que empieza allí a dar más, la que veía yo más nerviosilla, dice, esta está para ti. Digo, joder. Esta precisamente. Esta está para ti, ¿no? Y bueno, y salí allí a la plaza y hice lo que pude, hasta que ya me miró uno de los hombres que había allí desde el caballo, en una de estas que me revoleó, y me dice, anda, hijo mío, ponte a estudiar. Y ese fue mi final, ¿no? Ahí ya me corté la coleta. Debut y despedida. Y totalmente. Pero bueno, pude decir que lo intenté, ¿no? Es curioso porque al hacer mención a Florentino Luque como director artístico de la Escuela Taurina, en aquella época coincidisteis dos jienenses que ahora mismo estáis, soy un referente para la sociedad de Jaén, y quizás esto no lo sepas. Chico Pérez y José Luis Guzmán Mansilla, actualmente árbitro de primera división. ¿Coincide contigo? Sí, somos amigos. Entonces, ahí tengo las tarjetas de árbitro. Pues no hemos tenido a dos toreros, pero hemos tenido un pianista y un árbitro. O sea, la Escuela Taurina de Jaén proporciona carreras muy brillantes al margen de los ruedos. Totalmente. Por lo menos como plataforma. Chico, ese fue tu debut de la bravura, como se suele decir, pero no se te quitó la afición. La sigues viviendo. No. Siempre y además de forma quizá ahora más activa que antes. Sí, yo creo que como todo, ¿no? En la vida uno va por época, y es verdad que ahora mismo estoy en un momento en el que tengo muchísimo más acercamiento, tengo relación con toreros, tengo relación con todo el mundo. Yo creo que al final la música y el flamenco es que van unidos, ¿no?, al mundo taurino. Yo creo que nos sale de manera natural esa relación, y creo que es una cosa que entendemos de la misma manera la vida, entendemos de la misma manera el arte. Y ahora, por ejemplo, estoy en un momento también, vivo en Sevilla, y creo que es una ciudad en la que se emana muchísimo, ¿no?, que es una religión prácticamente. La maestranza me ha enamorado todavía más, ¿no?, al tema taurino, y siempre que puedo y siempre que estoy, pues estoy mucho más cerca ahora. Pues hazme la crónica del festejo de ayer, ¿tú que lo viste? Bueno, el festejo de ayer... Bueno, la verdad que una de las cosas que creo que la maestranza tiene es el silencio, ¿no? A mí he estado en las ventas, hemos estado en muchas plazas, pero creo que la maestranza tiene eso, que quizás por deformación profesional, ¿no?, con los conciertos, siempre uno tiende a que cuando está sobre el escenario en un teatro el público esté en silencio y esté pendiente a lo que va a ocurrir, ¿no? Es verdad que eso en todas las plazas, o en la gran mayoría de las plazas, no pasa, pero en Sevilla, en la maestranza, sí, en gran parte del momento pasa eso, ¿no? Y creo que es de valorar, se crea un ambiente increíble, esté la plaza llena o no. Por ejemplo, ayer la plaza estaba media, pero ese silencio, ese respeto, ese escuchar los coches por Colón no pasando, es maravilloso, y creo que ayuda también, ¿no?, a que el torero, la faena que realice y la predisposición que tenga, ya siempre va a ser a eso, ¿no?, a disfrutarlo, a intentar vivirlo lo máximo posible y a transmitirle a ese público que está pendiente y que lo está viviendo de esa manera. Decía antes que tú ahora quizás disfrutas o vives la afición de una forma mucho más activa, porque incluso no te conformas con ser un aficionado anónimo de sentarte en un tendido y pasar por aquí ya, sino que incluso perteneces al Círculo Taurino Puerta Carmona, que es una entidad formada en Sevilla por gente muy joven, con una afición descomunal,
y que dentro de lo que es la Sevilla Taurina ocupa también un lugar muy, muy destacado. Sí, llevo, soy socio porque son socios limitados, son 40 personas y soy socio desde este año. Y yo creo que un poco por todo, ¿no? También, por supuesto, por mi afición, por supuesto, porque son jóvenes y porque creo que hay muchísima gente joven que está llenando las plazas día a día, que está con esa afición, que hay un relevo generacional y además te diría que es muy importante, ¿no? Yo creo que cada vez más de media plaza son gente joven, ¿no? Y este círculo taurino es una muestra de ello, ¿no? Y la verdad que pasamos momentos muy agradables, disfrutamos, se hace de todo, ¿no? Vamos al campo, cenamos con toreros, vamos a las corridas, vamos al pregón, vamos. Y la verdad que yo lo disfruto mucho, ¿no? También creo que donde uno viva tiene que intentar adentrarse en la sociedad en la que esté, en mi caso por ejemplo ahora en Sevilla, conocer gente que en fin está un poco en el mundo, ¿no? Y si el mundo taurino tanto me ha gustado siempre y me apasiona, pues ¿por qué no por ahí? Y como decías, estás teniendo oportunidad ahora de tener un trato más fluido con ciertos toreros, ¿no? Con David Galván, con Morante, estuviste hace poco también el día de Andalucía, sé que compartiste, y con algunos otros toreros con los que incluso ya te une una amistad más directa. ¿Qué te aporta el tener esa cercanía y ese contacto con personas, al final son artistas los toreros, con los que quizás un músico como tú pueda entenderse, más que nada porque vienes del flamenco? Sí. Yo siempre que tengo una relación o un momento con algún torero, es verdad que siempre me genera mucho respeto, ¿no? Porque creo que hay que respetar mucho lo que hace, lo valoro muchísimo, me parece una dificultad inmensa, me parece que se juega en la vida, ¿no? Y que eso me merece un respeto por encima de lo normal, ¿no? Entonces siempre soy muy cauteloso y luego, pero rápidamente conecto porque creo que pensamos de la misma manera, ¿no? Creo que sin quererlo prácticamente los toreros y los artistas creo que tenemos un pequeño hilo invisible que nos une, creo que sobre todo con el flamenco, ¿no? Como que te decía antes, y entonces esa relación de repente se va de tú a tú, ¿no? Como ese respeto al maestro, por supuesto que sí, al torero, pero luego al momento ellos también te reconocen, ¿no? Me reconocen en ese respeto al artista, al que se sube al escenario, al que hace música, al que intenta también emocionar, ¿no? Porque al final una faena no deja de ser intentar emocionar al público a través de la faena, ¿no? Pues nosotros en el escenario hacemos lo mismo y yo creo que los toreros lo reconocen eso desde primera hora y hace que esa relación sea de tú a tú, ¿no? Para mí está siendo muy enriquecedora porque además también me adentra también en otra cara B del mundo de los toros que quizás pues, desde fuera no conoces tanto y que también ves ese sufrimiento, esa fe que tienen, ¿no? Esa pasión por lo que hacen, por el toro, por la tauromaquia, por cuidar la faena, por la importancia de estar en una plaza, de estar en unos carteles y la verdad que bueno, lo estoy disfrutando mucho y sobre todo por eso, ¿no? Porque siento que nos reconocemos, ¿no? Que somos artistas que nos reconocemos el uno al otro. Además, en tu caso, tú con el piano en muchas ocasiones actúas y lo haces en solitario, otras veces lo haces acompañado por otros músicos, pero en unas ocasiones sí lo haces en solitario y al igual que un torero en la plaza, una vez que se tapa la cuadrilla, está enfrente, en el centro del ruedo con el toro en solitario, a ti te ocurre igual, tú estás con el piano. Totalmente. Una soledad. Sí. Buscada. Cuando estás con el piano yo siempre tengo una relación en cada concierto, ¿no? Cuando al final los pianistas nos pasa como que en cada sitio tenemos un piano diferente, ¿no? Verdad que cualquier otro instrumentista, la gran mayoría, pues llevan su instrumento y además yo envidio esa relación que tienen con su instrumento, de que lo cuidan, de que llevan años con él, de que les suena, de que esa relación que los pianistas nunca tenemos desde que nacemos, más allá de que tienes el piano de tu casa con el que te encuentras todos los días, pero luego cada piano en cada escenario, en cada ciudad, en cada lugar es diferente, ¿no? Y siempre primero me pasa un poco, yo creo que como los toreros, ¿no? Cuando aparece el toro y empiezan a ver cómo camina, cómo ha salido, pues a mí me pasa con el piano un poco parecido, ¿no? Cuando me siento digo, bueno, vamos a llevarnos bien. Y hay tardes que se han revuelto el piano, pero es verdad que sí existe esa relación, ¿no? Con el piano y que al final entre los dos tenemos que hacer ese concierto, ¿no? Creo que hay que intentar que el piano y el artista sea uno, ¿no? También. Y cuando estoy solo con el piano pues me pasa eso, es lo que pienso un poco, ¿no? Creo que hay que estar
llevarse bien con ese piano, conocerse y luego que poder hacer conciertos. Los toreros son muy maniáticos y sobre todo pues, en el antes, el durante y el después son gente que hay que echarle un poquito de distancia para tratarlo. ¿Tú tienes también tus manías? En plan, dejarme solo, que nadie moleste. La verdad que nunca he sido muy maniático, muy cuidadoso con ciertas cosas, ¿no? Siempre lo he llevado todo con bastante naturalidad, pero bueno, con el tiempo, yo creo que también esto va como que te vas haciendo mayor y te vas poniendo más pega a las cosas, ¿no? Y es verdad que sí voy necesitando cada vez más que en el camerino antes de salir, que yo esté solo, que esté tranquilo, que antes siempre me gustaba mucho más estar con todos los músicos, que me sigue gustando, ¿no? Y me sigue gustando ese encuentro con la cuadrilla, digamos, ¿no? Con los que me acompañan. Pero sí es verdad que cada vez más respeto ese momento solitario porque he entendido que como yo vivo ese momento no lo va a vivir ninguno de ellos, ¿no? Es prácticamente imposible porque al final pones tu nombre, porque al final estás poniendo un esfuerzo, estás poniendo una carrera cada tarde que sales al concierto, al teatro, al festival que sea. Y ese momento solo lo valoro, pero más allá de eso no tengo la verdad que ninguna manía de tengo que hacer esto, tengo que... Si podemos llamarle manía, que me gusta que el repertorio esté en el lado izquierdo y la botella de agua también, poco más. Bueno, sí, siempre antes de salir me tomo 2 copitas de vino, eso sí, pero solo 2, porque ya con 3... No. Y eso que no es para aclarar la garganta, porque no... No, porque yo no canto. Pero sí, eso te diría, sí, se le puede llamar manía, claro. Has dicho una cosa que me ha gustado mucho, has hablado de tu cuadrilla, porque al igual que los toreros tienen un equipo muy grande detrás, 3 banderilleros, 2 picadores, un chofer, una ayuda, un mozo de espada, ahora ya hasta el community manager y la fotógrafa, o sea, hay de todo. También tus músicos, coristas, chofer, productor, bueno, tu propio apoderado, o sea, técnico de sonido, también lleváis detrás. Sí, al final es un equipo, ¿no? Por supuesto depende de cada conciertos que requieren de es verdad que a nosotros nos pasa eso, no es como los toreros, nosotros depende del concierto, requerimos de un equipo más grande o menos, ¿no? Pero bueno, un concierto medio ahora mismo en un festival, pues es verdad que mínimo llevas 4 o 5 músicos, llevas técnico de sonido, técnico de luces, producción allí en el festival, fotógrafo, y esa es tu cuadrilla, ¿no? Y es tu gente, y para mí es fundamental la confianza en ellos, siempre lo ha sido, siempre desde que he empezado es como que tenía claro que con quien trabajase y con quien tuviese en mi día a día tenía que ser alguien con la que yo tenga, una persona con la que yo tenga confianza y que me dé esa confianza en el escenario, ¿no? Y fíjate que yo no me juego la vida en el escenario, pero estoy poniendo mi alma en el escenario, ¿no? Que yo creo que es algo muy parecido, ¿no? El dar tu alma y el dar tu vida en el escenario, en cada nota que haces, en cada concierto, y eso tiene que estar rodeado y acompañado por gente en la que confíes, ¿no? Y en la que con una mirada te entiendas qué va a pasar, qué ha pasado, si hay algún problema, que no se note, ¿no? Y siempre he sido muy cuidadoso con quién me acompaña, ¿no? Porque incluso en momentos que tenía la oportunidad de que de repente alguien como muy viniese, prefería que estuviese medio escaloncito por debajo, por supuesto siempre en un nivel alto, pero medio escaloncito para que esa relación personal fluyese de otra manera y permitiese, porque ya no es solo el concierto, ¿no? Al final cuando tú vas con tu equipo y tus músicos, el viaje son los ensayos, es la previa, es después el viaje al día siguiente otra vez, ¿no? No es solo el concierto al final es 1 hora y cuarto, 1 hora y media, lo que sea, pero todo el día estás con ellos, ¿no? Y al final para mí es muy importante esa relación diaria con todas las personas que me rodean, ¿no? Y bueno, creo que ahí está esa similitud. ¿Y viajáis también en el coche cuadrilla? Más o menos. A veces, lo que pasa es que cada uno vive en un sitio, uno viene de Madrid, el otro de Sevilla, el otro de Granada, pero bueno, sí es verdad que en muchas ocasiones sí viajamos juntos y como te digo, ¿no? Es una parte más del trabajo, una parte más del concierto y es para mí es igual de importante, ¿no? Porque si tocan muy bien, pero luego en el viaje o en la comida no conectamos, no hablamos, no tenemos esa conexión. Llego al concierto y no necesito además que los músicos y la gente que trabaja conmigo que lo sienta como suyo también, ¿no? Porque yo creo que eso es fundamental. Es verdad que en el cartel pone Chico Pérez, pero ahí hay mucho detrás, ¿no? Y creo que también que puedo decir a día de hoy que todos los músicos que vienen, que han venido siempre, ellos han dado todo, ¿no? por el proyecto y por el nombre, ¿no? Entonces siempre tengo que estar agradecido y para mí es fundamental eso. Te preguntaba lo del coche cuadrilla, no sé si has visto la película Tarde de Soledad. Lo he visto. Esa escena de la furgoneta de Roca Rey con los banderilleros,
un manojo nervio, me imagino que el coche cuadrilla Chico Pérez era al revés, todo el mundo tocando palmas. Sí, bueno, no te creas. Del concierto. hay que ir al escenario con alegría. Yo creo que ese momento nos pasa porque como nosotros tenemos las pruebas de sonido siempre antes, yo creo que ese momento, lo más similar a eso sería siempre antes de salir al concierto, ¿no? Aquí cuando estábamos ahora en la trastienda, en el camerino, yo creo que es ese momento, ¿no? En el que ya hemos probado, ya está todo, ya nos estamos vistiendo juntos, estamos comentando, oye, pues cuidado con esto, cuidado con lo otro, oye, mira cómo está hoy de público, qué bien, o cómo estoy, me siento cómodo, no me siento cómodo, y intentamos que ese momento sí sea, por eso también la de las 2 copitas de vino, ¿no? Que yo creo que es fundamental para que ese momento sea un poquito más distendido, ¿no? Y luego después del concierto pues también, ¿no? Salimos con toda la energía, con toda esa adrenalina que hemos vivido encima del escenario, y lo primero son los abrazos, son el oye qué bien esto, oye qué bien lo otro, cómo he disfrutado, qué bien esto, tal, y yo te diría que son los 2 momentos más similares, ¿no? Luego por supuesto pues ya nos vamos a la cena o lo que sea, pero más que ese momento de salir ya al coche de cuadrilla sería más ese momento en el camerino, ¿no? Tú con el piano como músico transmites emociones y nos haces sentir cosas muy bonitas a través del piano. Es tu forma de expresarte y también es lo que a todos nos llega. Cualquier artista así lo hace, ¿no? Así lo consigue. Y los toreros lo hacen con el capote y también con la muleta, es su forma de expresarse. Tanto los toreros como a los artistas del flamenco os pegan ovaciones y os dicen olé. Y a ti te han llegado a decir olé tocando el piano. Eso no le pasa a un músico de jazz. Bueno, son un poquillo diferentes, ¿no? No, bueno, creo que es nuestra manera de expresarnos, ¿no? Simplemente, creo que todas las músicas tienen su pellizco, ¿no? Como diría que creo que todas las músicas tienen su pellizco, su acento, su momento de emoción, ¿no? Es verdad que yo siempre he tenido una pequeña discusión con mi hermano Alberto, que por cierto está ahí, porque él es muy del blues y muy de todo esto, y yo siempre le decía, digo, que el blues, eso no tiene el mismo pellizco que el flamenco, ¿no? No tiene ese momento en el del olé, ¿no? Pero sí es verdad que sí, por supuesto que sí, ¿no? Creo que todas las músicas lo tienen y cuando estoy en concierto y lo escuchas del público, ya no solo de tus músicos, porque también es más común, ¿no? Que los músicos te lo digan pero cuando estás en un concierto y alguien del público salta, ole chicos, ole tal, pues por supuesto que te gusta, ¿no? Y que te ayuda y que te sigue por ahí, ¿no? Que por ahí me está emocionando. Yo creo que es bonito, ¿no? Que hay algo más bonito que arranca uno, ¿no? Como decía Manuel, ¿no? De Loli Manuel, cuando estaban grabando un disco, es verdad, ahora precisamente estamos grabando el siguiente disco, hemos estado un mes en Madrid y muchas veces se pierde, ¿no? Esa cosa del directo, esa magia, esa tal, y que él decía, ¿no? Aquí cuando se dice ole, ¿no? Creo que es lo más importante muchas veces, ¿no? De hecho, a ti a veces te gusta hacer este tipo de conciertos con un formato más reducido para tener esa intimidad con el público que pueda producir esa cercanía que al final acaba generando en esas reacciones, ¿no? tan sinceras y tan profundas. Sí, quien me conoce sabe perfectamente que siempre me ha gustado eso, ¿no? El romper la barrera con el público, el que el público se sienta partícipe del concierto, se sienta partícipe de lo que está escuchando, que no es simplemente un concierto de piano, me siento aquí en la Económica, voy a escuchar y ya está, ¿no? Sino que, oye, pues sea algo más, ¿no? Te transmita algo más y sobre todo que lo entiendan, ¿no? Que el público lo entienda y creo que ese formato de concierto un poco más pequeño, con el que además siempre intento proponer que el público esté alrededor del piano y el ver las caras, ¿no? Creo que para mí es muy importante el ver las caras y la reacción del aplauso, porque a mí me ayuda, ¿no? a seguir creando y seguir haciendo ese concierto, ¿no? Y ese tipo de conciertos, por supuesto, pues te ayuda mucho más, ¿no? A cuando es grande, que a lo mejor está allí el de la primera fila, con las luces prácticamente no lo ves. Es diferente, el aplauso llega de otra manera, pero a mí sí es verdad que me gusta ese calor y esa cercanía, y quien me haya conocido y haya venido a los conciertos lo sabe perfectamente, que me gusta preguntarle al público qué tal está. Además, me gusta eso. Recuerdo un concierto en el Salón Mudéjar en el patio. De repente, entre canción y canción, dice, bueno, ¿cómo vais? Claro. Pues si vamos mal, pues cambiamos y ya está. Volviendo a ese ole que yo decía antes, que a veces conseguir los flamencos, hace escasamente 2 meses, cuando la Junta de Andalucía te concedía la bandera Andalucía en el aula magna de la UJA, y tú ponías el punto final por todo lo alto a una gala muy bonita, interpretando al piano el himno de Andalucía, al final te dejaste caer con los acordes del himno de nuestra ciudad, de una manera muy especial, muy personal,
que está grabado en vídeo, y quien no lo viera ese día en directo, yo remito a que lo vean en el vídeo, porque justo cuando terminas el último acorde del himno de Jaén, se escucha que te pegan una ovación, como a Morante o a Juan Ortega esta tarde en Sevilla, y se escuchan esos oles, precisamente, que suenan como más toreros. A eso a lo que me refería antes, ¿no? Que cuando algo llega y cala tan hondo, produce esos sentimientos. Totalmente, totalmente, y esa es la señal inequívoca, ¿no? Yo creo que el público nunca lo puedes engañar y nunca te engaña, ¿no? Yo creo que tanto en los toros como en la música, creo que el público dicta, ¿no? Y es totalmente fiel a lo que ha escuchado, a lo que ha visto y a lo que ha sentido, ¿no? Y eso es imposible de controlar, porque cuando el público lo está disfrutando de verdad se nota desde el segundo tema que ya están dentro. Hay otros conciertos que quizá el público está un poquito más frío, cuesta un poco más, depende también del sitio donde sea, de cómo esté siendo todo, ¿no? Y cuando se arrancan esos oles, cuando es fruto de que le ha llegado, ¿no? De que le ha llegado en el corazón. Y yo, por ejemplo, en ese sentido, en Jaén siempre, por supuesto en cada sitio, ¿no? Es verdad que siempre todo el público viene con mucho cariño a los conciertos, pero en Jaén es una cosa muy especial, ¿no? Creo que lo dije el año pasado en el concierto de la Catedral, no este diciembre, el anterior, fue el primero ese que hicimos dentro de Navidad. Y lo dije, ¿no? Dije, cuando me pregunten si soy profeta en mi tierra, les enseñaré este vídeo, ¿no? Porque fue una ovación increíble, de esas que recuerdas y que se te quedan en el alma, y que además lo hagan en tu tierra, en Jaén, y que te den ese cariño que yo siempre recibo aquí en Jaén de todo el mundo, desde los medios, desde la gente en la calle, el público, todo, y es maravilloso, ¿no? Y yo muchas veces me sorprendo de ese cariño, ¿no? Y bueno, pues yo creo que quizá también es por eso, ¿no? Por esa conexión que intento hacer, ¿no? Que sea cercana, que el público me conozca y creo que así es más fácil llegarles, ¿no? Porque muchas veces siempre llegamos a los sitios como con una especie de barrera, pero creo que cuando eso lo quitamos y nos abrimos a sentir, tanto nosotros en el escenario como el público, se nota, evidentemente, y surgen esos oles, ¿no? Que yo creo que es la cosa más bonita que existe en la tierra. Y además hay fotos tuyas a la hora de recoger esos aplausos o esas ovaciones. Hay alguna foto por internet que parece que está saludando desde el tercio con una montera en mano. Totalmente. Está la torería va por dentro hasta... Siempre. De hecho, algunos músicos que han venido conmigo alguna vez, que no son de Andalucía, claro, los flamencos siempre nos gustan, ¿no? Nos miramos y hacemos así, y algunos que le hemos tenido que enseñar, hemos tenido que dar alguna, que ponían la mano así como recta, digo, tío, un poquito más natural, hombre. Más compás. Claro. Pero sí, la verdad que me sale solo siempre, y supongo que es como te decía al principio, creo que lo llevas, ¿no? Desde pequeño, que lo llevas como algo más en ti, en tu vida y en tu persona. Volviendo a buscar un paralelismo entre la tauromaquia y la música, los toreros siempre han estado al lado de las causas más loables cuando la sociedad lo ha necesitado, cuando lo ha ayudado, a través de esos festivales benéficos. Y tú, aquí en Jaén, te has echado hacia adelante y promueves también tu festival benéfico de Navidad. Lo hiciste con la Dana, lo has hecho este año, que está creando ese precedente de tiene entradas para Chico Pérez y la lista y demás. Qué bonito también, ¿no? Poder ayudar de esa manera, cada uno con lo que puede, tú en tu caso con la música, y con ese concierto que se ha convertido en la fecha que nadie se puede perder, o nadie se quiere perder en Jaén, en el Pórtico de la Navidad. La verdad que es muy bonito, ¿no? Lo que ha pasado con ese concierto, porque y en general con la Catedral, ¿no? Creo que tengo una relación con la Catedral que se ha ido forjando desde ese concierto también primero que hicimos fuera en el Festival de Otoño con la orquesta. Pero bueno, esto de dentro con la Navidad, creo que había que darle un sentido más allá, ¿no? De hacer un concierto. Yo, por ejemplo, que soy religioso, que soy creyente, creo que habría que darle un sentido a esos conciertos de Navidad, que aparte de lo que estamos cantando, como dicen, ¿no? Que cantando se reza dos veces, aparte de lo que estamos haciendo de música, creo que había que darle una vuelta más, ¿no? Y que tuviese un sentido realmente en ese momento, y creo que hacerlo de una manera benéfica, pues creo que era como más identificado me podía sentir, ¿no? Era totalmente causa y efecto, y eso iba a tener una repercusión para, en este caso, por ejemplo, lo hicimos con Cáritas, ¿no? Ese primer año iba a ser benéfico igualmente, pero cuando ya ocurrió todo de Adana, pues evidentemente lo destinamos a eso, ¿no? Y este año otra vez. Y es verdad que ya se ha creado esa sensación, ¿no? De, bueno, ¿y el año que viene qué? Y digo, déjame que acabe que todavía no se ha acabado cuando acabamos el concierto de este año. Yo creo que es bonito, ¿no? Para mí es una tradición, digamos, que quiero continuar, que quiero que siga, porque además creo que es un concierto súper especial,
que se prepara de una manera totalmente diferente y que el público también dentro de la catedral lo vive de una manera diferente, ¿no? Y sea verdad que se ha creado un poco eso que tú comentabas, de esa expectación, de ese cariño con ese concierto, y yo mismo, como te decía, me sorprendo, ¿no? De que las 1000 y pico entradas que se ponen a la venta se agotan súper rápido, ¿no? Así que bueno, que agradecidos, porque al final también el público está poniendo de su parte, por supuesto, para apoyar esa causa. No es solo yo por supuesto estoy en el escenario, hago el concierto, pero creo que también hay que darle ese valor al público, ¿no? Que viene y que apoya también esa causa, porque si no, no sería posible. Eso de puertas para adentro, pero antes de ese concierto hablabas de aquel concierto que inició el Festival de Otoño en la Plaza Santa María. Un privilegio también para quienes lo pudimos vivir, y me imagino que un sueño cumplido, algo que nos demostró a los jienenses lo que un jienense puede llegar a hacer, lo que los jienenses podemos disfrutar con la gente de nuestra tierra. Y también qué bonito, ¿no?, que en el Festival de Otoño tan consolidado en Jaén, que alguien de aquí, que ha salido de aquí, que ha estudiado y se ha formado en el conservatorio, que empezó dando su primer concierto aquí en la Económica, al cabo de unos años en la Plaza Santa María, a los pies de la catedral, sea capaz de hacer lo que hizo. Bueno, la vida y la carrera de la música me ha enseñado que tienes que ser muy persistente, ¿no?, en lo que quieras conseguir, a lo que quieras llegar, que tienes que tener prioridades, que tienes que renunciar a muchas cosas y elegir otras, ¿no? Y en este caso, muchas veces, muchos de estos conciertos al final nacen de mi cabezonería, ¿no? Yo soy muy cabezón, y el decir, oye, yo quiero hacer este concierto, ¿no? Porque luego al final, cuando ya te metes en todo lo que es la organización de ese concierto, el intentar sacarlo adelante, pues no es nada fácil, ¿no? Y hay muchos momentos que dices, bueno, ya está, ¿no? Lo dejamos pasar y ya está, pero ese tesón y esas ganas por hacerlo. Es verdad que siempre en Jaén he tenido las puertas abiertas de todos los lugares y siempre me han apoyado y me han dado mucho cariño, pero bueno, también por supuesto no es nada fácil sacar adelante un concierto así, ¿no? Y fue una cabezonería de primera hora. Yo quería hacer ese concierto en la catedral. Es verdad que en Jaén es que he tocado en muchísimos sitios ya, desde que empecé, pues te diría, el segundo concierto de mi vida fue aquí en la Económica. Te diría, en los 2 teatros, en el Salón Mudéjar, he tocado en la Puerta de la Diputación, he tocado en el Patio de Maristas. En el Patio de los Maristas, he tocado en el Castillo, he tocado en la catedral dentro, la catedral fuera. Bueno, y anteriormente con mi hermano y con muchísima gente, pues en todo Jaén, ¿no? Pero bueno, con mi proyecto es que he tocado en muchísimos sitios de Jaén y ya decía, bueno, me queda la catedral, ¿no? Me queda la catedral fuera, vamos a hacerlo lo grande. Me apetecía hacer un concierto con orquesta y no fue nada fácil, ¿no? Había días que yo recuerdo como un par de días antes estaba sentado en las escaleras de la catedral con mi hermano Luis y le decía, digo, alguien nos va a ayudar, porque llega un punto en el que ya todos son problemas, ¿no? En el que ya todo dice, ¿saldrá adelante, no saldrá adelante? Y recuerdo justo cuando salió toda la orquesta, el director, los músicos salieron, ellos empezaban a tocar y yo salía como unos minutos después, ¿no? Y recuerdo que me quedé solo allí en las puertas de la catedral, miraba hacia arriba, que estaba ya iluminada con los focos, con todo, y ya decía, me quedé así mirando y dije, esto ya es entre tú y yo. Digo, ya estamos aquí los dos, digo, dame suerte y dame cariño, ¿no? Y desde ahí es verdad que es lo que decía, ¿no? Que se creó una relación muy bonita que ahora nos ha llevado a hacerlos dentro, pero que surgió ese día y que, mira, desde entonces ya todas las inauguraciones del Festival de Otoño se hacen ahí. Se ve que no lo hicimos mal. Chicos, vamos a profundizar en tu música, y al igual que hay toreros que tienen una capacidad o una amplia variedad con el capote y con la muleta y son capaces de torear toros de todos los encastes, tú también tienes musicalmente una capacidad, una versatilidad con muchos registros, que te permite a la hora de sentarte con el piano tirar por aquí, por allí y enfrentarte o dejarte llevar por diferentes estilos, pero especialmente y principalmente tú caminas entre el jazz y el flamenco, y especialmente en el flamenco. ¿Cómo has llegado a desembocar ahí, en una ciudad que tiene su corazón flamenco, pero que quizás no nos sitúa al igual que otras provincias andaluzas, y donde tú hoy por hoy eres, digamos, el estandarte del flamenco aquí en Jaén, así hay que decirlo? Bueno, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Creo que al final eso viene todo siempre de casa, ¿no? Creo que en mi caso lo he tenido súper fácil, creo que lo tuve muy fácil, ¿no? Creo que siempre valoro mucho cuando alguien en la música, y lo digo siempre, ¿no? Empieza en casa y en su casa nadie ha tenido nada que ver con la música ni con el arte, ¿no? Muchas veces dicen, pues yo en casa toco la guitarra, toco el piano, pero en mi casa nadie, ni mis padres, ni mi hermano. Y digo, oye, pues qué valor, ¿no? Y que, porque no es nada fácil
no te puedan ayudar en casa, que no te puedan valorar, que no te puedan empujar de alguna manera, ¿no? Sí, por supuesto el apoyo, pero cuando no hay nadie que se haya dedicado anteriormente, yo le doy muchísimo más valor, por ejemplo, a lo que he hecho yo, en mi caso, ¿no? Porque creo que he tenido todas las herramientas encima de la mesa y he tenido la opción de ir cogiéndolas poco a poco y de ir creciendo, ¿no? Y en el flamenco pues me pasó eso, ¿no? Al final uno de mis hermanos, Luis, es guitarrista flamenco y estaba todo el día con él, entonces pues al final se me tenía que pegar, o sea, era una cuestión de lógica, ¿no? Y al final pues eso me creó esa afinidad, ¿no? Con el flamenco, de yo desde pequeño ya estaba encima del cajón, me sentaba con él en el cuarto de baño, que es donde mejor se escucha la rebe y el eco, y a hacer compás. Y yo crecí con eso y después de eso pues nos íbamos al campo a bañarnos a la piscina, pero antes ya había echado un rato de mañana de compás y de coger el cajón o de estar en un ensayo de 3 horas entonces en ese caso para mí ha nacido desde mi casa, ¿no? Luego ya por supuesto pues con la inquietud vas buscando más allá, vas buscando fuera, vas escuchando, sigues por supuesto formándote y siempre escuchando y aprendiendo de los artistas y de los maestros que respeta y que admira y que son referentes, ¿no? Pero el inicio para mí fue eso, siempre digo que fue muy natural porque lo tenía en casa, ¿no? Y fue así. Ahí, en fin, algún hermano intentaba llevarme para otro estilo y tal, pero fue imposible. Ya fue el flamenco. Y quizás por esa condición de... Pero todo aporta, que al final... todo enriquece. Por supuesto, porque al final las experiencias que hayas tenido con cualquier... Yo siempre lo digo, ¿no? Que alguien que esté empezando, que tiene que tocar con todos los músicos que se encuentre, cualquier estilo. Yo lo primero que hice en Madrid cuando llegué fue tocar con un coro gospel. A priori, pues fíjate, ese coro gospel fue el que vino este año al concierto de Navidad y también me pareció una forma bonita de cerrar ese círculo, ¿no? El público no lo sabe, pero ese coro gospel que vino este año al concierto de Navidad fue el primer grupo con el que yo toqué en Madrid. ¿Y dirías que tiene algo que ver el coro gospel con el flamenco? Bueno, a priori no. Pero creo que eso, estoy seguro de que en algún punto y en alguna manera y en alguna hora de componer y alguna cosa me ha aportado. Yo creo que aporta todo, tanto la carrera del mundo clásico como el jazz, como los grupos con los que hayas tocado, los músicos, los artistas, todo suma, ¿no? Yo creo que todo suma, hay que enriquecerse de todo para luego hacer tu propio estilo, ¿no? Y en mi caso, pues es verdad que siempre he tendido más al flamenco porque, bueno, quizá me ha salido de una manera más natural, pero creo que es porque he pasado más tiempo, por supuesto. Se me viene a la cabeza ahora mismo, hablando de esta capacidad para poder encajar en cualquier estilo, tu colaboración con un grupo de música de aquí de Jaén muy conocido, muy divertido, como son los Mejillones Tigres. Oh, qué bueno, sí. Con el tema Bugalú. Sí, además... Te rompen los esquemas por completo. Sí. Aquí en seguimos. Me encanta porque, bueno, por supuesto son grandes amigos y Fiti, uno de los componentes, es músico también, que suele venir conmigo a tocar y cuando me lo dijeron, por supuesto, ¿no? Y además que me gusta, ¿no? Que me gusta hacer todo ese tipo de cosas que te saquen también de tus temas, de tus conciertos, de tu día a día y aportar el sello, ¿no? Yo creo que también es importante que, respetando el estilo que estás tocando y dentro de la canción que te hayan propuesto y de la colaboración, que quien te escuche esté ahí tu sello, ¿no? Yo creo que una de las cosas más difíciles en los toros, en el arte en general, ¿no? En el flamenco, en la música, como artista, es que el público te reconozca solo con escucharte, ¿no? Que reconozcan ese estilo tuyo. Y con el tiempo, creo que es una de las cosas que más orgulloso estoy, ¿no? Porque creo que cualquiera que conoce un poco, creo que cuando me escucha dice, ese es el piano de chico, ¿no? Y me parece súper bonito. Entonces, siendo tú siempre, intentando ser tú en cada cosa que hagas, adaptarte a lo que, y en este caso los Mejillones Tigres, pues es que básicamente es disfrutar, pasarlo bien. Y yo te diría que me lo pasé casi mejor grabando el videoclip, sí, que la grabación anterior, porque bueno, eso al final casi a día de hoy lo hace en casa, pero nada más que el videoclip, que teníamos que bailar mucho, que teníamos que hacer mucho, me puse una camisa súper rarísima, que no me la pondría jamás, pero con ellos lo hice, ¿no? Y creo que también está bien el colaborar cuando alguien te llama y te pide, ¿no? El decir, oye, chico, ¿te importaría colaborar? ¿Te importaría hacer esto? Creo que siempre que pueda hay que decir que sí, ¿no? Creo que siempre hay que estar, porque yo también he estado y estoy también en ese momento, en ese otro lado muchas veces en el que digo, oye, ¿te importaría colaborar? Me gustaría que estuviese tu voz en el disco, ¿qué tal? Pues si a mí me lo pide, es que yo me apunto a un bombardeo. Luego hablaremos de tu último disco, que está ahora mismo en proceso de grabación, pero vamos a irnos al terreno del flamenco y al del piano flamenco, porque si hacemos memoria y traemos aquí los nombres de grandes de la música como Joaquín Turina, Manuel Pareja Obregón,
Felipe Campuzano, Chano Domínguez o Dorantes, todos ellos son emblemas del piano flamenco y todos ellos tienen un hilo de alguna manera con la tauromaquia. Bueno, en el caso de Manuel Pareja Obregón es que era descendiente del Espartero, de la ganadería de Concha y Sierra, hermano de un rejonador, tío de un matador de toros, fue escultor taurino además. Pero fíjate, Joaquín Turina compuso la oración del torero, que es una pieza bellísima. Felipe Campuzano llegó a tocar el piano en una corrida en Algeciras con los hermanos Campuzano, que no eran parientes, curiosamente no eran parientes, aunque los carteles así se hizo ver. Y Dorantes hace unos años tocó en Linares en una corrida en la Feria de San Agustín. De hecho, yo creo que si escuchamos Orobroy, hoy por hoy pensamos más en Toros para Todos que en el propio Dorantes. Totalmente. Qué curioso que el piano flamenco haya llegado hasta ahí, a ese punto de conexión tan grande con el mundo de los toros. Sí, no te sabría dar una explicación muy lógica, la verdad, pero es así, ¿no? Y como te decía antes, yo creo que más que el piano, en general el flamenco, ¿no? Los artistas flamencos, ya no solo Dorantes, ¿no? En Linares, sino también desde Camarón, desde Paco, desde que hay muchísimos, ¿no? José Merced, Vicente, Rancapino, que han tocado y han cantado y han hecho flamenco en la Plaza de Toros, ¿verdad? Precisamente lo hablamos esta mañana, que yo no soy muy fan, ¿no? de ese momento, y además creo que nunca ha terminado de funcionar muy bien eso, y por eso yo creo que no se hace a día de hoy, precisamente por eso, porque no ha terminado sí se sigue haciendo, lo que pasa es que no con artistas de tan primer nivel. Y a mí personalmente eso no sé, creo que zapatero a tus zapatos, y creo que no sé, cuando lo he visto personalmente a mí no me ha llenado, ¿no? No me ha llenado eso. Pero sí es verdad que desde el flamenco siempre es que casa muy bien, ¿no? Casa muy bien siempre que se pone una música en un vídeo que se ha hecho desde el Orobroy, ¿no? El Orobroy al final se ha hecho muy conocidísimo por eso, ¿no? Porque es que con las faenas y con todas las imágenes que ponían quedaba precioso, ¿no? Yo tengo un amigo que se casó y a la hora de partir la tarta sonaba Orobroy porque decía que era la mejor faena de su vida. Totalmente. Y yo creo que está ahí, pero bueno, no te sabría explicar realmente por qué, ¿no? No creo que haya una lógica más allá de que los artistas del flamenco siempre están muy cercanos al mundo taurino, y eso es que no hay nada más que verlo, ¿no? Siempre, históricamente, todos se han unido en las fiestas en Madrid, después de las plazas, después de una gran faena, después de una gran corrida. El torero se va a una fiesta, a una cena. El otro día, sin ir más lejos, ¿no? Morante estaba bailando allí en Sevilla, tal y cual. Curro Romero, cuántas veces se ha ido. Creo que esa relación siempre ha salido de una manera muy natural, y que porque creo que los toreros son flamencos y los flamencos somos toreros. Bueno, y de hecho se ha dado el caso. El Príncipe Gitano fue novillero con picadores. Totalmente. Camarón de la Isla toreó como aficionado práctico en... Y luego hubo un disco que grabaron unos toreros, puede ser que había como... Antoñete, Curro Romero y Gitanillo. Y grabaron un disco de flamenco. Desafinando un poquito, sí, claro, bastante, pero... No había tutune como ahora. Pero es curioso lo de Camarón, porque toreó un festival en San Pedro de Alcántara, fue su presentación y despedida, y de ahí grabó en un disco la letra. Me dieron una oportunidad para salir a torear, y no sé cómo terminaba, pero que poco más o menos que decía que no lo terminó de ver y no quería más, ¿no? Cosas así, ¿no? Esa vinculación es muy grande. Y luego hay un caso muy curioso. Ruiz Miguel hace unos años toreando un festival en Francia, un festival flamenco, se arrancó a torear por bulería. No sé si has visto la imagen. No lo he visto. Estaban cantando por bulería y tocando por bulería, y a Ruiz Miguel se le fue un poquito la cabeza, tiró los trastos y se pegó un zapateo delante de un novillo. Qué bueno. Bueno, hasta qué punto, ¿no? Pero esa relación incluso ha llegado a los artistas a casarse entre sí. Tenemos el caso de Javier Conde y Estrella Morente, o María Toledo, que también es pianista flamenca y canta. Está casada con Esaú Fernández. Efectivamente. O sea, mi novia no canta ni nada, ni es torera de momento. Ya. Decía antes, bueno, lo has dicho tú, que no terminamos de ver esa combinación del flamenco musicando una corrida de toros, un festejo taurino, que se ha hecho tantas veces y que se seguirá haciendo seguramente. Imagino también que en tu caso, para una vez que vas a una plaza, tener la vista delante de las teclas del piano y no poder ver de reojo lo que pasa en el ruedo. Sí, además a mí me pasa, por ejemplo, a día de hoy, cuando
creo que si fuera torero, que por supuesto no es el caso, al final, por deformación profesional, siempre intento que todo esté ligado con la música, ¿no? Hay muchas faenas, hay muchos momentos que yo siento que digo, joder, si tuviese esa sensibilidad musical, lo hilarían todavía más muchas veces con el pasodoble que está sonando y todavía al público le emocionaría mucho más, ¿no? Creo que sí, seguro que hay toreros que tienen esa sensibilidad musical y que tienen esa capacidad de esperar lo que están escuchando en el pasodoble y decir, ahora. Porque la música te va dando ese pie, ¿no? Igual que con las marchas de Semana Santa, con los pasos, que muchas veces se queda un poquito para ir y ya siguen caminando, tal. ¿Por qué? Porque van a ese ritmo, las marchas, los pasodobles están creados para eso, ¿no? Y creo que, bueno, siempre he pensado en eso, pero en este caso yo prefiero ver los toros, más que... Lo que sí hago, por ejemplo, es que a la hora de componer muchas veces, si me quiero inspirar en algo, por ejemplo, con Callejón del Agua, recuerdo que me ponía... En el iPad me ponía vídeos de Sevilla, de la maestranza, del barrio Santa Cruz, de todo esto, porque verlo con los ojos y directamente tocar sobre esa imagen que estoy viendo a mí me ayuda mucho a componer, ¿no? Y entonces sí es verdad que muchas veces digo en sitios, joder, si aquí me pusieran un piano, haría un disco ahora mismo. Porque me inspiraría, ¿no? Me inspiran muchos lugares. Creo que lo que más me ayuda a mí a componer es cuando viajo, cuando conozco lugares nuevos, y hay lugares que, oye, pues si un día me dejasen una tarde en una plaza con un piano, probablemente la inspiración sería muy grande, ¿no? Y me ayudaría mucho a componer. Y sí lo he hecho, pero eso te iba a preguntar, si tenías esa experiencia de tocar en una plaza de toros. Sé que dentro de poco vas a debutar en la Plaza del Pino, que es la de Sanlúcar de Barrameda, pero anteriormente has tenido esa experiencia de tocar en una plaza de toros. No, lo he intentado y de hecho, como bien he dicho antes que soy cabezón, estoy seguro de que lo lograremos, pero lo estoy intentando en la Plaza de Linares. Me gustaría hacerlo, pero por eso que te he contado, ¿no? Porque me une a esas primeras veces que yo iba y creo que el poder llevar música allí, también por las dimensiones que tiene, yo creo que puede ser muy bonito, ¿no? La Plaza de Linares es el Coso Santa Margarita, pero la de Jaén es el Coso de la Alameda. Por supuesto. Y una de tus primeras obras, dentro de tu primer disco de Grusería, es un tema que suena directamente a Jaén y se titula Paseando por la Alameda. Sí, siempre he intentado que cada una de las ciudades y de los lugares en los que he vivido, los que me han inspirado, pues que estén presentes, ¿no? en la música que hago y hacerle siempre un pequeño homenaje, ¿no? Un guiño. Creo que tiene que tener sentido lo que uno toca, de dónde es, y que eso se vea reflejado de alguna manera. Y la gran mayoría de veces que toco Paseo por la Alameda, donde sea, no tienen ni idea de que está ahí el himno, ni de que eso está dedicado a Jaén, ni nada. Pero yo lo sé. Y si hay 2 o 3 jienenses en el público lo saben, ¿no? Y muchas veces me ha pasado que de repente estamos en Toledo y llega y me dice, he escuchado el himno. Y estoy seguro de que eso crea, ¿no? Una pequeña sonrisa, o crea algo de decir, ahí está Jaén, ¿no? Y bueno, pues en Paseo por la Alameda pasa, ¿no? Que quería hacer un pequeño guiño y está el himno de Jaén y un detalle también del himno del abuelo. ¿Por qué ese título para esa canción? De este lugar. Yo es que para los títulos soy muy malo. Yo soy un desastre para los títulos. Y bueno, Paseo por la Alameda porque como los temas van haciendo un recorrido, empieza con mucha fuerza, luego el piano va creando una serie de frases, de motivos. Y bueno, me parecía que un recorrido, ¿no? Un paseo por la Alameda, no sé, me parecía bonito y que también un poco reflejaba Jaén, ¿no? Yo creo que a alguien de Jaén le dice la Alameda y creo que todo se nos viene a la cabeza rápidamente, ¿no? Entonces era como una manera de que... Pero ya te digo que yo los títulos nunca fue mi fuerte. Aquí hay gente entre el público sentado que si ahora mismo le sonara el teléfono, sonaría esa canción. Ole. Chicos, ¿qué vamos a encontrar en tu próximo disco? Que está ya... Bueno, el próximo disco se titula Ibérica, luego junto a otro artista y lo estamos grabando con Big Bang. Bueno, para quien no lo sepa, pues son como una pequeña banda, ¿no? De trombones, saxofones, trompetas, con colaboraciones, ¿no? Como Arcángel, María Terremoto, Argentina, Lela Soto, Aroa Fernández de Elia. Bueno, la verdad que está siendo un disco precioso y que bueno, son temas que ya habíamos grabado en otra ocasión, pero que ahora han cambiado totalmente, le hemos dado una vuelta. Y el acompañamiento de la Big Band, ¿no? A día de hoy es verdad que es muy complicado grabar un disco de esa envergadura, por el simple hecho de que estamos grabando más de 20 y pico músicos, el disco ha pasado ya por 5 o 6 estudios, y lo hemos grabado en Madrid con uno de los productores de flamenco y de jazz, sobre todo de jazz más importantes, como Javier Monteverde, con varios Grammy, y bueno, está siendo una experiencia muy chula, ¿no? Creo que quien conozca
mi discografía, quien conozca un poco los temas, cuando lo escuche ahí de esa manera, creo que se va a llevar una sorpresa muy agradable, ¿no? Porque he intentado darle una vuelta que quien los conozca los reconozca, pero que sean diferentes y que transmitan otra cosa, y sobre todo por cerrar esto a un espectáculo que estrenamos en la Bienal de Sevilla hace ahora hará 1 año y medio, y que se cierra un poco el círculo, ¿no? Ahora con este disco, con esa grabación con Big Bang, y lo presentaremos en Mérida también. Pues desearte muchísima suerte con ese disco que estamos todos deseando escuchar, que seguro que seguirá el camino de Grusería, de Continente 27 y de... ¿Cómo era el otro? Sarao. Porque me gusta mucho un sarao. Y te tengo que confesar una cosa. Yo vengo aquí mucho a la económica y aquí me conocen. Lo que no puede ser hoy es que, hablando de toros, me peguen los 3 avisos. Ah, ¿te han dado los avisos ya? Tenemos que ser prudentes. Te voy a poner un reto. Venga, cuéntame. Yo el piano no lo he tocado en mi vida. ¿Lo vas a tocar hoy? No, hoy no va a ser el día. Hoy no va a ser el yo día. no tengo problema, ¿eh? Pero tienes la opción de reverdecer tus recuerdos como alumno de la Escuela Taurina de Jaén con este capote, o regalarle a tu gente de Jaén una pincelada de tu música, celebrar a nuestra manera este premio Jaén de Piano muy sui generis que hoy vamos aquí a celebrar, y te lanzaría el reto de hacerlo, como no podía ser de otra manera, con cierta torrería. Pues muchísimas gracias. ¿Qué prefieres, el piano o pegarte 2 lances y una media? Voy al piano directo, vamos. Pero tampoco te lo rehuso, ¿eh? Tampoco te lo rehuso, pero eso ya tiene que ser una fiesta así más privada, ya me da el capote y lo hacemos. Y con una becerrita. Y que el Madrid haya ganado la Champions. Este año no ha sido, entonces... Pero de verdad he estado súper a gusto. Muchísimas gracias porque este tipo de momentos y de encuentros te sacan, ¿no? De ese día a día, de los conciertos. Es verdad que me pongo más nervioso en este tipo de momentos porque hablo demasiado. Yo siempre estoy acostumbrado a estar ahí detrás de las teclas, ¿no? Pero bueno, tenía muchas ganas, como he dicho al principio, y estar contigo cerca siempre es un placer. Así que muchísimas gracias al Círculo por esta invitación. Espero que no sea la última. Y que disfrutemos de la temporada de toros. Y te seguiremos viendo en los escenarios y también en el tendido de la Plaza Toros de Jaén. Por supuesto. En octubre, en Jaén por San Lucas, como siempre se ha dicho. Venga, maestro, vamos a hacer algo. como se suele decir, música maestro.
la cumbre como Espartaco. Chico, ¿qué decirte, no? Cuando toca el piano nos pone el vello de punta, transmite las emociones que transmite el toreo y están sacando el pañuelo. Te voy a confesar una cosa, ha dicho José Luis, el que lleva el tono de paseo por la Alameda en el móvil soy yo. Mira, el Círculo Taurino tenemos un premio a la mejor faena que se llama Premio Antonio Luis Gómez a la mejor faena. Es el premio que más tiempo lleva en los últimos años, llevamos ya 18 ediciones, y lo concedemos a los toreros que en la Feria de San Lucas han realizado la mejor faena. Yo creo que hoy tú has hecho una gran faena y te vamos a dar una réplica del trofeo Antonio Luis Gómez a la mejor faena. Oh, qué bonito. Este reconocimiento y de nuevo gracias por vuestro cariño. Gracias a ti por tu generosidad. Y aquí estaré para lo que necesitáis siempre. Yo puedo decir que ignorancia y tú tenías aquí un trofeo. Vale. También queremos agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País pues que nos hayan prestado este espacio para tener este coloquio tan agradable con chicos. Todo es José Ángel, si eres tan amable. Un detallito para... Muchísimas gracias. Nada. Muchísimas gracias. Bueno, pues el quinto ciclo Salvador Santoro tendrá otra actividad que será el día 30 en el Salón Mudéjar. El ganadero Santo de Ávila va a presentar su último libro y vendrá a presentarlo Enrique Ponce. Y otra de las actividades que vamos a hacer próximamente va a ser unos paseos taurinos por la ciudad de Jaén. Vamos a hacer una visita cultural guiada a monumentos, casas y sitios donde hay relación con el tema taurino. Empezamos en el Hospital San Juan de Dios y terminaremos en la Alameda, ¿no? Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias por vuestra asistencia y en el Círculo Taurino tenéis, y en la Real Sociedad Económica Amigos del País, tenéis vuestra casa.